Colegas, un gusto estar de nuevo con ustedes en este trabajo conjunto que tenemos con el Consejo Técnico y la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Hoy nuestro tema es encargos de aseguramiento, ISAE 3000. Aquí es importante hacer una reflexión frente a este ejercicio que venimos adelantando desde nuestra unidad en la parte de inspección. Básicamente, ¿cuál es el alcance de la inspección que nosotros estamos haciendo desde la Junta Central de Contadores? Estamos mirando el cumplimiento adecuado de nuestra comunidad contable, básicamente en lo que es el asunto de calidad y específicamente en cuanto al manual de control de calidad, las políticas de calidad, que tanto las personas naturales como las personas jurídicas estén cumpliendo con esto, el manual que estén cumpliendo o tengan su manual de código de ética, tengan los procedimientos y aplicación de las políticas de calidad de acuerdo a la norma de calidad 1 y la documentación que por supuesto deben tener de estos encargos a través de los papeles de trabajo. Yo sí les quiero compartir un poco la estadística de este ejercicio que hemos venido haciendo durante este año 2019, de enero a agosto. Llevamos 1.464 visitas, de las cuales 437 las hemos hecho a sociedades, 1.027 las hemos hecho a personas naturales, pero miren estas estadísticas, colegas, para que entiendan un poco la importancia de este ejercicio que queremos seguir adelantando de la mano del Consejo Técnico. Encontramos nosotros entre sociedades que están cumpliendo en el 100%, una sociedad este año y 4 personas naturales que están cumpliendo, de las 1.464 que visitamos este año. Han avanzado de un 80 a un 99%, 24 sociedades y 47 personas naturales, para un total de 71 que están cumpliendo en ese orden. Han avanzado del 50 al 79% de cumplimiento, 8 sociedades y 36 personas naturales para un total de 44. Y un avance de menos del 50% lo hemos encontrado en 41 sociedades y en 122 personas naturales. Y asómbrense, apreciados colegas, y por eso es que queremos hacer una labor con ustedes de la mano, comunidad contable, sin avances que hemos detectado en nuestro ejercicio de inspección, 363 sociedades y 818 personas naturales para un total de 1.181 visitas o entidades que no están cumpliendo. Eso equivale al 80.7% de las que hemos visitado. Ya pueden notar entonces, apreciados colegas, el reto que tenemos desde nuestra unidad y por supuesto que pues, queremos hacer un ejercicio persuasivo, queremos que ustedes entiendan que este es un ejercicio de construcción entre toda la profesión contable, porque no queremos nosotros, no es nuestra intención, pues que tener que reportar situaciones de estas a nuestro tribunal disciplinario. Queremos hacer más una labor constructiva, una labor más bien de construcción conjunta entre el Consejo Técnico, nuestra unidad y la profesión para engrandecer nuestro ejercicio. Entonces, pues yo le doy la bienvenida al doctor Luis Henry Moya, que muy amablemente nos ha estado acompañando en este valioso ejercicio. Tenemos también para recibirle sus inquietudes a una gran colaboradora de nuestra unidad, la cuasi colega, porque ya hasta que termina contaduría, Linet Salas. Ella les va a recibir las inquietudes que ustedes tengan a bien hacerle al colega Luis Henry y en lo posible pues se las vamos a solucionar. Entonces yo los dejo con ambos en este momento. Permiso. José Orlando, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. En esta alianza que hemos hecho entre el Consejo Técnico, la Contaduría y la Junta Central, continuamos con estos procesos, como los hemos denominado, de sensibilización a nuestros colegas contadores y a la comunidad contable. Hoy vamos a hablar de la ISAE 3000,
o el encargo de aseguramiento distinto de la auditoría de revisión de información financiera histórica. Eso significa que este encargo de aseguramiento es obligatorio para todos los revisores fiscales que han sido designados en las entidades del grupo número 1 y del grupo número 2 con más de 30.000 salarios y más de 200 trabajadores. Eso significa que esta norma es de obligatorio cumplimiento por estos profesionales para evaluar el sistema de control interno, el tema de cumplimiento y el tema regulatorio. Eso significa que, como lo hemos mencionado en otras charlas anteriores, esto efectivamente corresponde a una herramienta. Como hemos insistido, esto no es que sea más trabajo, simplemente el estándar lo que hace es un direccionamiento de cómo el contador público debe desarrollar su trabajo de forma adecuada. Hoy el panorama de las normas de información financiera y de aseguramiento están contenidas en el Decreto Único Reglamentario 2420 y vamos a tocar específicamente el anexo número 4. En el anexo número 4 se encuentran tanto las normas de auditoría, normas de revisión, normas de aseguramiento y otros servicios relacionados. Por lo tanto, dentro de este anexo se encuentra la ISAE 3000. Es importante mencionar que a la fecha el decreto 2420 contiene la versión anterior. Cuando digo la versión anterior, es la versión 2015. El decreto que próximamente se va a emitir va a incorporar la nueva norma o la nueva versión de la ISAE 3000. Y parte de este ejercicio es compartir con ustedes las inquietudes que se puedan llegar a originar y obviamente desde nuestro punto de vista poder apoyar algún tema en particular desde el punto de vista de direccionamiento. Entonces, esta ISAE 3000 está contenida en el anexo número 4, pero recordemos que va a ser modificada por el decreto que está a puertas de emitirse el borrador por parte del Ministerio. Este decreto tendrá vigencia a partir del 1 de enero del 2020, razón por la cual los cambios son de forma inmediata. Y aquí vale la pena resaltar, ¿por qué son de forma inmediata y no se aplica como se aplican las otras normas de los 2 años que se da como plazo para efectos de la implementación? Porque esto corresponde a enmiendas, mejoras y ajustes de las normas por efectos de relacionamiento. No hay ninguna norma nueva, razón por la cual no aplican los 2 años. Como son enmiendas, aplica en el año inmediatamente siguiente. Entonces, dentro de las normas de aseguramiento, tenemos la norma internacional de auditoría, norma de aseguramiento de la información financiera, distinto a información financiera histórica, y aquí se encuentra la ISAE 3000. Entonces, lo primero que tenemos que indicar es que esta es una norma de aseguramiento, o sea que aquí se utiliza como parte del ejercicio del revisor fiscal, porque recordemos que en Colombia el ejercicio, como lo hemos denominado desde el Consejo Técnico de la Contaduría, del tema de fiscalización, que incluye por supuesto el tema de control interno, el tema de cumplimiento, conlleva que se utilice esta herramienta. Razón por la cual esta herramienta, al desarrollar todo el ejercicio para poder obtener la evidencia de auditoría, el revisor fiscal debe utilizar y aplicar aseguramiento razonable. ¿Qué significa aseguramiento razonable? Que es el aseguramiento más alto, sin llegar a ser absoluto, en el cual le está dando a un tercero, y aquí creo que está la primera diferencia, en el tema de aseguramiento es que tiene que haber un tema tripartito, tiene que estar la entidad, el revisor fiscal y el usuario de la información financiera. Entonces, en este caso, el revisor fiscal lo que le está dando es aseguramiento al tercero sobre algo que ejecuta directamente la entidad. Entonces, uno de los cambios que tenemos en la ISAE 3000 es la clasificación. Eso significa que en esta nueva vamos a tener 4 tipos de clasificaciones. Vamos a tener encargos de seguridad razonable, que era la que mencionaba anteriormente, que debe aplicar el revisor fiscal, encargo de seguridad limitada, encargo de constatación y el informe directo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hizo la norma fue clasificar este último en encargos de constatación e informe directo. Estos últimos 3 que hemos mencionado, tanto el de seguridad limitada, encargo de constatación y el de informe directo, no puede ser aplicado por el revisor fiscal. Recordemos que el revisor fiscal tiene que originar específicamente un informe de seguridad razonable. Y ese ha sido un tema que ha sido discutido, digamos que en todos los escenarios, inclusive con las firmas,
Y la interpretación que le hemos dado desde el Consejo Técnico de la Contaduría es que aunque la norma persigue o permite seguridad limitada o seguridad moderada, el caso del revisor fiscal no lo puede aplicar. Entonces, este es uno de los primeros grandes cambios, tener 4 clasificaciones en ella, y ratificamos que solamente podría aplicar encargo de seguridad razonable. ¿Cuál es el objetivo que persigue la ISAE 3000? 3 objetivos principalmente. El primero es obtener una seguridad, ya sea razonable o limitada, de la información distinta a la información financiera histórica, y esto lo que conlleva es, o lo ha determinado la norma, como el subyacente. Como estamos hablando de las funciones que tiene que ejercer el revisor fiscal, en este caso el subyacente sería el sistema de control interno. Ese sería el subyacente, razón por la cual su objetivo primordial es obtener seguridad razonable. Expresar una conclusión, y en este caso está alineado con los requerimientos del Código de Comercio para que el revisor fiscal exprese una conclusión sobre lo adecuado e inadecuado del sistema de control interno. Y tercer objetivo que persigue esta norma es comunicar los aspectos adicionales en el cumplimiento de la norma. Y aquí vale la pena resaltar que con la entrada en vigencia de la línea 701 de las cuestiones clave de auditoría, este podría ser una cuestión clave de auditoría que encuentra el revisor fiscal, y es que si no aplica el sistema de control interno, obviamente sin ser una salvedad, podría llamar la atención a través de una cuestión clave de auditoría. Entonces, insistimos, esta es una herramienta para efectos de la evaluación del sistema de control interno y del cumplimiento y disposiciones legales que tiene el revisor fiscal. Ahora bien, es una norma, como yo denomino, tan versátil, que también la podría utilizar cualquier contador público independiente. Eso significa que si lo contratan para un trabajo distinto al tema de revisión de información financiera histórica, lo podría aplicar, y en este caso el contador público independiente sí pudiese utilizar el informe con seguridad moderada, el encargo de constatación o el informe directo. Entonces, miren que es una herramienta, insistimos en ese concepto que es una herramienta. Por lo tanto, en el desarrollo del trabajo del revisor fiscal, pues debe ejecutarse las etapas de planeación, ejecución y por supuesto el informe. Entonces, más adelante vamos a dar los elementos que deberían considerarse en cada una de estas etapas. Ahora, ¿a qué corresponde el informe de encargo de aseguramiento? Cuando hablamos del encargo de aseguramiento, hace referencia a que es un profesional ejerciente que tiene como objetivo obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita expresar una conclusión cuyo fin es incrementar el grado de confianza de los usuarios de la información financiera, distinto a la parte responsable. Por eso inicialmente hacía referencia a que tiene que haber 3 partes. Y aquí se hace un aseguramiento es al usuario, no a quien contrata el servicio ni a los propietarios de la entidad. Eso significa que allí media la evaluación de un elemento que es el subyacente, y en este caso el sistema de control interno. Ahora bien, ¿a qué corresponde un encargo de seguridad razonable? Cuando hablamos del profesional ejerciente, eso significa que él debe obtener evidencia para reducir a un grado aceptable el riesgo de auditoría al evaluar ese subyacente, que es el sistema de control interno. Entonces, cuando se reduce el riesgo del encargo a un nivel aceptable, eso depende del alcance y el tipo de pruebas que aplique el contador público, en este caso también podría ser el revisor fiscal. El riesgo es superior a un encargo de seguridad razonable. Y tal vez allí es donde tenemos que comenzar a cualificar y a definir el enfoque que tienen que hacer, por supuesto, los auditores y revisores fiscales. Pero si nosotros nos sincronizamos o sintetizamos este tema a los revisores fiscales, pues es totalmente imposible que un revisor fiscal pueda llegar a auditar el 100% del sistema de control interno de una entidad. Razón por la cual, recordemos que esto está alineado con el tema de riesgos. Eso significa que tendría que evaluar cuáles son las áreas, ciclos de negocios, o como lo define la metodología cada profesional de contaduría, para identificar cuáles son los riesgos y de esa manera poder evaluar los controles que por supuesto conllevan a la mitigación de esos riesgos. Ahora bien, este tema que hemos denominado precisiones, hemos mencionado reiteradamente
el revisor fiscal en su ejercicio tiene que emitir un informe de seguridad razonable, no puede ser seguridad limitada. Segundo, en el informe no puede utilizar el concepto de seguridad negativa. Siempre su informe tiene que ser seguridad positiva. ¿Qué significa esta diferencia? En el modelo del informe que se encuentra en la ISAE 3000 aparece un párrafo que dice: nada llamó mi atención que me hiciese considerar que la información contiene errores materiales. Eso corresponde a una seguridad negativa. Eso significa que el revisor fiscal tiene que utilizar un término de seguridad positiva. ¿Cuál sería el ejemplo de seguridad positiva? Cuando dice en mi opinión o en conclusión, el sistema de control interno es eficaz o ineficaz, o adecuado o inadecuado. Ahí estamos colocando una frase de seguridad positiva. Entonces hay que tener en consideración estos elementos, porque aunque tenemos la norma internacional que está relacionada al tema de auditoría, enfocada específicamente a auditoría externa, lo que estamos haciendo en Colombia es utilizando estas herramientas para que el revisor fiscal desarrolle de forma adecuada su trabajo. Y por último, hay un grado de seguridad significativo al expresar esta opinión. Por eso el trabajo tiene que ser mucho más profundo que el que se realizaría en un tema de seguridad moderada. Esto es lo que tiene que ver con el concepto de seguridad razonable. ¿Qué pasa con la seguridad limitada? Aquí el riesgo es mucho menor que el que tendría el auditor en un encargo de seguridad razonable. Podría aquí sí incluirse el concepto de seguridad negativa, y aquí se tendría que evaluar muy bien la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, que es lo que realmente pudiese llegar a diferenciar. Sin embargo, ahora en un slide más adelante vamos a ver algunos elementos que pueden identificar cuando estamos hablando de un trabajo de seguridad razonable, cuando un trabajo de seguridad moderada o seguridad limitada. El tercer elemento que está allí es los encargos de constatación. Cuando hablamos de ese encargo de constatación, hace referencia a que es un encargo en el que una parte distinta del profesional ejerciente mide o evalúa la materia subyacente, objeto de análisis, sobre la base de ciertos criterios. Aquí en este caso es como si contrataran a un tercero distinto al auditor independiente, razón por la cual eso significa que no lo podría utilizar el revisor fiscal, porque aquí el revisor fiscal tiene que hacer pruebas directas y él no podría utilizar el trabajo del contador público que esté desarrollando la evaluación de ese trabajo subyacente, porque recordemos que esto hace parte integral del trabajo de la revisoría fiscal. Entonces, este trabajo de encargo de constatación, pues por supuesto también hay que establecer cuál es la materia subyacente, objeto de evaluación, y por supuesto rendir el informe correspondiente para lo que lo han contratado. O sea que este tipo de encargos de constatación realmente lo utilizan cuando es contador público independiente, no cuando se hace el ejercicio de la revisoría fiscal. Lo mismo que el encargo que consiste en un informe directo. Este es un encargo de aseguramiento en el que el profesional ejerciente mide o evalúa la materia subyacente objeto de análisis sobre la base de los criterios aplicados. Y esos criterios aplicados tienen que estar previamente establecidos entre el auditor y por supuesto la entidad, y se tiene que dar una conclusión sobre esos elementos. Entonces, si ustedes observan, ahí tenemos como los 4 tipos de informe que se pueden llegar a presentar, o 4 tipos de encargos que se pueden llegar a presentar de acuerdo con la ISAE 3000. Ahora veamos algunos elementos que nos podrían ayudar a identificar cuándo se trata de un trabajo de seguridad limitada y cuándo se trata de un trabajo de seguridad razonable. Uno de los primeros elementos es que la seguridad limitada permite identificar áreas en las que es probable que la información objeto de análisis, en este caso el subyacente, contenga errores o incorrecciones materiales. Entonces, noten que allí lo que se hace énfasis es en el área. Mientras que si hablamos de una seguridad razonable, el énfasis está en identificar y valorar los riesgos de incorrección material relacionados con la información que afecta la materia objeto de análisis, que es el tema del sistema de control interno. Si nosotros observamos, todo este tema
está específicamente alineado a que tanto las normas de auditoría como las normas de aseguramiento estén sincronizadas a evaluar el tema de riesgos. Y tal vez allí es donde tenemos que hacer alguna reflexión los contadores en Colombia, porque nosotros nos dedicamos a hacer auditoría de los controles y nosotros desconocemos los riesgos. Y si nosotros evaluamos es, ¿por qué existen controles? Y la respuesta es muy sencilla. Existen controles porque existen riesgos. Razón por la cual tenemos que hacer toda la evaluación de los riesgos y tal vez allí el revisor fiscal y los contadores públicos independientes van a tener que comenzar a especializarse y a profundizar en todo el tema que tiene que ver con la teoría de riesgos y evaluar cómo se identifica un riesgo, cómo se valora, cómo se mide un riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que tenemos que identificar en el caso de la seguridad razonable es la identificación de riesgos. Y ahí sí, cuando se hace la identificación de riesgos, se establecen cuáles son los controles. Un elemento que es vital en este proceso es poder definir la metodología que tiene el contador público para la identificación de riesgos. En mi experiencia profesional conozco dos, pero existen muchas más. ¿Cuáles son las dos? La primera hace referencia al tema de lluvia de ideas. Y ese tema de lluvia de ideas es cuando se considera en el equipo de auditoría cuáles podrían ser los potenciales riesgos que tendría un proceso o la entidad. Digamos que esto es válido, sin embargo, se desconocen ciertos aspectos, porque aquí parte de la idea que tienen los participantes de identificar los riesgos a través de lluvias de ideas. Y la segunda metodología, que me parece un poco más técnica, es la que parte de la identificación en cada proceso, o sea, de qué depende un riesgo. Entonces, como lo menciona Coso, un riesgo es aquello que va en contra del proceso, es aquello que va en contra del objetivo del proceso. Eso significa que entonces tendríamos que identificar cuál es el objetivo que persigue cada proceso que tiene la entidad. ¿Y qué es el riesgo? Todo que va en contra de ese objetivo de lo que persigue el proceso. Entonces, digamos que este es un poco más técnico porque cada entidad tiene sus propios protocolos, sus propios objetivos, su propia misión, y cada objetivo en cada proceso tiene una razón de ser, razón por la cual allí se deben identificar los riesgos. Y miren que no es otra cosa que aplicar lo que dice COSO o cualquier sistema para la evaluación del control interno. Ahora bien, la reflexión que muy seguramente vamos a tener que hacer es, si hacemos una evaluación partiendo de la identificación y evaluación de riesgos, para luego poder determinar cuáles son los controles que responden o mitigan estos riesgos, tiene que haber una evaluación mucho más seria y detallada. Eso significa que aquí no se trata de cantidad, sino de calidad. Por eso probablemente en la selección de las áreas, ciclos o procesos que tienen mayor impacto de riesgos, pues si la entidad en su mapa de riesgos o en su cadena de valor tiene 50 procesos, pues muy seguramente el revisor fiscal, por el tiempo y la dedicación, no va a poder cubrir la totalidad de los procesos. Entonces muy seguramente que va a tener que evaluar cuáles son los que tienen mayor impacto, y eso conlleva un efecto en la información financiera y en los estados financieros, y allí debería estar el foco para efectos de la evaluación del sistema de control interno. De otra parte, tiene que haber reflexión. Si uno se pregunta, y muy seguramente quienes están participando hoy en esta sesión deberían por un momento preguntarse si en algún momento usted, como revisor fiscal, le ha planteado a su cliente que elimine controles. Y muy seguramente la respuesta es no. En mi experiencia profesional y en la experiencia docente, siempre pregunto y digo, ¿usted le ha recomendado a su cliente que elimine controles? Y la respuesta es no. ¿Y la reflexión dónde debe estar? Esto no significa que al existir mayor cantidad de controles, el sistema de control es mucho más eficiente. Puede ser todo lo contrario. Cuando yo le coloco muchos controles, a un proceso, esto puede hacer un poco paquidérmico el proceso, y un sistema de control interno es costoso. Y esto puede conllevar a que la entidad no desarrolle su objeto de manera adecuada. Razón por la cual ahí está la clave en estos informes de seguridad razonable, en el cual tenemos que identificar cuáles son los riesgos principales que están afectando ese objetivo o ese negocio,
y poder incorporar los controles que mitigan esos riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, si yo encuentro como revisor fiscal que la entidad tiene un riesgo, pero tiene 50 controles, estoy exagerando, 50 controles, probablemente si usted hace la evaluación y dice, mire, con estos 5 controles funciona y mitiga la totalidad del riesgo. Automáticamente lo que quería recomendar a la entidad es, mire, tiene que eliminar estos 45 controles y la bondad que tiene que va a ser mucho más eficiente el desarrollo de la operación de la entidad. Así que mi recomendación en un tema personal es, no nos dé miedo recomendar eliminación de controles siempre y cuando apliquemos la técnica correspondiente de identificar de manera adecuada el riesgo y aquellos controles que mitigan el riesgo. Por eso, en esta teoría de riesgos y controles vamos a encontrar que hay controles principales y controles complementarios o suplementarios. Entonces, cuando un control principal no funciona, pues ahí está el control suplementario que puede ayudar a mitigar estos riesgos. 2. Cuando hablamos de este tema de seguridad razonable en la identificación y evaluación de riesgos, hay que considerar la evaluación de riesgos de la entidad, que algunos lo denominan como controles de alto nivel, y los controles que tienen que ver con cada proceso. Entonces, realmente la evaluación de riesgos arranca considerando los riesgos, que en algunos casos son los riesgos estratégicos, porque si uno evalúa que la alta dirección considera los riesgos y tiene controles para esos riesgos estratégicos, pues muy seguramente cuando se baja cada proceso, eso significa que se aplicaría la misma metodología, porque la conciencia de control de cada organización es diferente, y en este caso, si la alta dirección tiene una conciencia alta de control interno y de identificación de riesgos, pues muy seguramente eso es irrigado a lo largo de las operaciones de la entidad. Esa es, digamos que, una de las diferencias entre seguridad limitada y seguridad razonable. Otra diferencia es que se tiene en cuenta en la seguridad limitada, se tiene en cuenta el proceso que ha sido utilizado para preparar la información sobre la materia objeto de análisis. Entonces aquí estamos hablando del sistema de control interno, pero como hemos indicado, recuerden que el control interno es un todo. Entonces esto es mucho más amplio que un control del proceso, por ejemplo. Estamos hablando del control de la entidad, por eso hace unos minutos me hice referencia a que hay controles generales o controles de alto nivel y los controles del proceso. Por eso en la seguridad limitada estaríamos considerando es aquellos controles que efectivamente mitigan aquellos riesgos que tienen impacto directamente en la información financiera. Si estamos hablando del objeto del control o el subyacente, que es el sistema de control interno. Mientras que, ¿qué sucede en el tema de la seguridad razonable? En la seguridad razonable, aquí aplicamos la teoría de control. Y desde mi punto de vista esto suena como un sistema de SOX, porque realmente aquí hay que evaluar el diseño y la eficiencia operativa del control. O sea, si nosotros vamos a ver realmente cuáles son esos dos elementos, si uno lo colocara en un plano cartesiano, cuáles son esos dos elementos de control. En el eje vertical colocaríamos el diseño y en el eje horizontal colocaríamos la eficiencia operativa. La combinación de esos dos elementos lo que daría es la eficacia del control interno. O sea que si yo combino el tema del diseño y la operatividad del control, efectivamente lo que me origina es la eficiencia de ese control interno. Y la eficiencia del control interno es qué tanto mitiga los riesgos. Y tal vez aquí es donde se vuelve mucho más técnico todo el proceso. ¿Y por qué se vuelve mucho más técnico? Porque realmente tenemos que explorar el tema de la teoría de controles. Y desafortunadamente, y no quiero hacer un comentario genérico, pero en algunos casos nosotros como contadores desconocemos ese detalle. Por eso los contadores públicos que ejercen como auditores internos probablemente nos llevan allí alguna ventaja a quienes hemos sido auditores financieros, porque aquí está, como yo le llamo, la filigrana de lo que constituye un tema de control. Entonces, repito, la eficiencia operativa del control, diseño y la operatividad. Cuando hablamos del diseño, es qué contiene el control, o sea, cómo está diseñado. Y normalmente el diseño conlleva alrededor de 5 o 6 elementos. Esos 5 o 6 elementos, ¿cómo están compuestos? Primero, el responsable, o sea, quién ejecuta el control. 2, la periodicidad. Y esto ha cambiado. Entonces, hoy por hoy,
la periodicidad se vuelve un tema supremamente importante y ya explicamos un poquito por qué esa importancia en el tema de la auditoría. Entonces, responsable, la frecuencia del control. Tercero, el objetivo. Cuarto, la naturaleza. Quinto, la documentación. Ahí estoy mencionando 5 elementos que debería tener el control interno como parte del diseño. Ahora, la manera como se operativiza el control es la manera como se ejecuta. Entonces hay algunas metodologías como la que dice, si el control interno siempre se aplica, el control siempre se aplica, eso significa que es fuerte. Pero si unas veces lo aplico, otras veces no, eso es moderado. Si nunca lo aplico, eso es débil. Entonces la combinación de esos dos elementos, si el diseño es adecuado y la ejecución del control es adecuada, pues eso significa que la eficiencia del control es alta. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que eso me automáticamente reduce lo que llamamos baja de ese riesgo inherente hacia el riesgo residual. O sea, lo que el control hace es jalonar ese riesgo inherente a traerlo a un nivel adecuado en ese riesgo residual. Entonces noten que aquí está el detalle correspondiente de la evaluación del control interno. Y tal vez allí mi recomendación es, cuando hagamos este tipo de procesos, es no hacer un tema de cobertura amplia, porque esto conlleva a un tema de dedicación. Y muy seguramente un tema que no va a tocar acá, por supuesto, es cuando hablamos del tema de honorarios y el tema de dedicación que se tiene que hacer. Por eso tiene que ser supremamente técnico para poder hacer alguna conclusión. Entonces, desde ese punto de vista, aquí está el detalle del control interno. Ahora bien, ¿cómo impacta el tema del desarrollo del trabajo del auditor? Hace unos segundos mencioné el tema de SOX. Para mí este es un tema personal. Considero que es una metodología de selección interesantísima y de muestreo interesantísimo. Hoy por hoy ya los tamaños de muestra grandes no son aplicables. Como en todo, así como tenemos moda en la tecnología, también tenemos moda en la aplicación de técnicas de auditoría. Eso significa que las muestras se hacen de acuerdo con la frecuencia. Entonces, los que conocen la tabla famosa de SOX, entonces dice frecuencia, cada vez que ocurra. ¿Cuánto es el tamaño de muestra? 25 partidas. Frecuencia mensual, ¿cuántas partidas tengo que seleccionar? 5 partidas o 3 partidas. Entonces, eso significa que hoy por hoy los tamaños de muestra están relacionados con la frecuencia de ejecución del control. Razón por la cual esa es la importancia de poder evaluar tanto el diseño como la operatividad del control interno, y eso es lo que hace una seguridad razonable. Entonces, noten ustedes que en el alcance de la seguridad razonable es mucho más detallado que el de seguridad limitada. Y por último, la última diferencia es, en seguridad limitada, hemos indicado reiterativamente que es identificar las áreas en las que hay probabilidad de que la información tenga errores o incorrección material en la materia objeto de análisis, en el subyacente, y que, por supuesto, de acuerdo con esa identificación se tiene que evaluar y aplicar los procedimientos de auditoría. En el caso de la seguridad limitada está relacionado al proceso, mientras que en la seguridad razonable hay que identificar los riesgos de incorrección material y, por supuesto, hay que diseñar y aplicar los procedimientos para poder valorarlo, y en este caso es probar el sistema de control interno. Por eso allí, cuando el revisor fiscal haga la prueba, pues va a tener que probar el diseño y la eficiencia operativa del control. Razón por la cual aquí hay un tema interesante, por eso mencionaba muchos SOX, porque si uno va y evalúa el diseño y el diseño es inefectivo, pues hasta llega la prueba, porque eso significa que es inadecuado, pues eso significa que la operatividad no va a ser satisfactoria. Razón por la cual lo primero que tendría que hacer la entidad es, como llaman allí, remediar esa situación en particular, para que cuando se remedie el tema del diseño se pueda hacer la prueba correspondiente de la operatividad y poder determinar la eficiencia del control interno. Ahí están, digamos que a grandes rasgos, las diferencias entre la seguridad limitada y la seguridad razonable. Ahora bien, ¿tiene que evaluar el sistema de control interno? No, es uno de los elementos. Lo que pasa es que se hizo obligatorio en el caso del revisor fiscal porque cumple todos los parámetros para poder evaluar lo que acabamos de comentar. Entonces, eso significa que eso es distinto cuando yo ejerzo como revisor fiscal a cuando ejerzo como contador público independiente. Por eso la norma dice
Si usted ejerce como contador público independiente, pues eso significa que tendría que tener una carta, una propuesta, un tema de aceptación del cliente, y en el tema de aceptación del cliente debería tener las condiciones previas de lo que ha aceptado, cuáles son las limitaciones de alcance que podrían producirse durante el desarrollo del trabajo, cuáles son los acuerdos del término que ha desarrollado con el cliente y por supuesto la aceptación. O sea, aquí estamos hablando específicamente de los requerimientos que tendría que surtir un contador público independiente. Pero que recordemos que en el caso del revisor fiscal, eso es parte integral. El revisor fiscal obligatoriamente tiene que pronunciarse sobre el sistema de control interno, cumplimiento normativo y disposiciones legales. Entonces, esto va a quedar incorporado, por supuesto, directamente en su planeación de auditoría. Por eso, cuando se haga la planeación, tiene que incorporar, por supuesto, los temas financieros, más lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Y aquí tiene que hacer un tema de planificación. Cuando hablamos del tema de planificación, volvemos a lo que mencionamos anteriormente, es a qué áreas, procesos o ciclos voy a identificarle los riesgos. Y este es un tema que, por supuesto, muy seguramente algunos colegas ya lo han identificado, y es que, a diferencia de las compañías grandes que cotizan en el mercado público de valores o que son emisoras de valores o de interés público, pues la mayoría de estas entidades tienen sistemas de administración de riesgos. Y allí se facilita un poco la aplicación de los procedimientos de auditoría. Pero en algunas de ellas que son grandes no tienen toda esta infraestructura. Y en los primeros años vamos a tener algunos inconvenientes porque este trabajo sí le va a tocar hacerlo para demostrar al revisor fiscal que efectivamente la entidad no tiene un tema de identificación de riesgos y que sí tiene o no tiene un sistema de control interno. Entonces, cuando la entidad no tiene un sistema de administración de riesgos, al revisor fiscal le toca evaluar, por supuesto, qué riesgos e identificar los riesgos. Eso sería parte de las recomendaciones que tendría que hacer el revisor fiscal a este tipo de entidades. Y yo comprendo, porque todo cambio conlleva a ciertos ajustes, y ahí es donde algunos de nuestros colegas dicen, sí ve, es que tengo que hacer más trabajo. Y yo los invito, ojalá esta charla hiciéramos un comparativo en un par de años para que veamos, dice, sí, realmente aplicar un tema de auditoría basada en riesgos no es complejo, le da mayor dinamismo, conozco mucho más a la entidad y por supuesto puedo dar mayores valores agregados en mi ejercicio como revisor fiscal, por supuesto respetando el tema de independencia. Entonces aquí hay que hacer un tema de planificación, también hay que hacer un cálculo de materialidad de importancia relativa que se está incorporado por supuesto con el tema financiero, y hay que identificar cuál es el subyacente. Aquí en este caso pues estamos diciendo que es el tema de control interno y el tema de cumplimiento de disposiciones normativas y legales. Y finalmente en este tema está el informe. Recordemos que este informe es el que tiene la norma que está diseñado para cuando lo ejerce un contador público independiente. Entonces allí están los requerimientos. Realmente es muy sencillo. Cuando digo muy sencillo es que está el formato. Cada contador público independiente tendría que diligenciarlo para efectos de la aplicación. Insisto, esto es lo que tiene que ver con el ejercicio del contador público independiente. En el caso del revisor fiscal es un poquito distinto, hay que adaptarlo al informe que pide el Código de Comercio. En días pasados el Consejo Técnico de la Contaduría emitió algunos modelos de informe de la NIA 700 y 701 que cambia este año, y allí estamos incluyendo estos elementos, o sea, cómo se configura o se diseña la opinión del revisor fiscal considerando los temas de aseguramiento y los temas que tienen que ver con fiscalización, sistema de control interno y cumplimiento normativo. Entonces lo que se hizo allí es una mezcla de estos dos elementos para poder configurar la opinión del revisor fiscal en Colombia. Entonces los invitamos, esperamos que estas herramientas sean de ayuda. Eso significa que cada contador es responsable de hacer la adaptación correspondiente a la entidad, y simplemente lo que estamos allí contribuyendo es para que se cumplan los requisitos normativos que hoy son de obligatorio cumplimiento, que están contenidos en el decreto 2420 en el anexo número 4. Entonces, en resumen, para que veamos los temas que debería aplicar el revisor fiscal. En primera instancia tiene que haber una planeación. Esa planeación
es cómo evalúa el sistema de control interno el cumplimiento normativo, regulatorio y legal de la entidad. O sea que allí, en ese tema de planificación, debería estar centrado dónde va a desarrollar su trabajo, y muy seguramente esto es un tema que en mi experiencia profesional lo he visto y normalmente se enfoca en aquellas áreas, ciclos o como le denomine la entidad, de mayor riesgo. Siempre tiene que haber un tema de actitud de escepticismo profesional, y este es un tema que ha venido incorporando IFAC desde hace varios años y sigue insistiendo en el tema de escepticismo. Cuando hablamos del tema de escepticismo, recuerden que es creer, pero no creer tanto. Entonces, yo confío en la entidad, pero obviamente con cautela. Razón por la cual hay que aplicar escepticismo es porque en muchas oportunidades, recuerden que estamos en una cultura colombiana, lo que la entidad trata de reflejarle al revisor fiscal es que todo está bien, y que muy seguramente las áreas que le está mostrando tienen evaluación de riesgos y están controladas suficientemente. Entonces, pues muy seguramente allí, con una actitud de escepticismo profesional, debería evaluar qué hay, dónde estaría el foco de la evaluación. Importantísimo conocer la entidad, o sea que sigue siendo el pilar. Esto no solamente aplica en auditoría financiera, sino en el tema de control interno, es conocer la entidad, cómo está estructurada, cómo funciona, cuáles son sus productos, geografía, etc. O sea, conocimiento muy claro de la entidad. En esta planificación, ¿para qué sirve? Entonces, noten, allí algunos elementos es el alcance, el énfasis, en el momento en que lo vamos a desarrollar, eso es muy importante. Esto es un tema que es criterio del auditor, del revisor fiscal, cuando vamos a hacer la evaluación del sistema de control interno. Y aquí vale la pena resaltar un elemento que muy seguramente hemos discutido en varios escenarios, y es, a diferencia de la auditoría externa, la revisoría fiscal no puede tener enfoque de auditoría. Entonces aquí hago un paréntesis. Normalmente en auditoría externa hablamos de enfoque de auditoría. ¿Qué significa el tema de enfoque de auditoría? Que si usted evalúa el sistema de control interno y el sistema de control interno es efectivo, usted hace más pruebas de cumplimiento y menos pruebas sustantivas. O a la inversa, si usted hace la evaluación del sistema de control interno y el control interno es inefectivo, usted hace más pruebas sustantivas, menos de cumplimiento. Esto de enfoque de auditoría, porque lo he visto en algunas metodologías, no aplica a la figura del revisor fiscal. Y no aplica por una sencilla razón. Porque el revisor fiscal tiene la obligatoriedad de emitir una opinión o una conclusión independiente sobre el sistema de control interno y sobre el tema legal. Entonces allí no puede existir un tema de enfoque de auditoría. Sí o sí, si funciona bien o mal el sistema de control interno, tengo que hacer las pruebas correspondientes, y en eso nada tiene que ver el alcance de las pruebas sustantivas. Por eso aquí se aplica comúnmente el tema de pruebas de doble propósito. Entonces, cuando hablamos del énfasis, el momento de realización del desarrollo y el plan del encargo, la estrategia y demás, cómo se va a desarrollar, eso es lo que tiene que hacer la entidad. Hay algunos que hacen pruebas simultáneas o de doble propósito, tema de control interno más pruebas sustantivas. Hay otros que primero hacen toda la evaluación del sistema de control interno de alto nivel para luego bajar al proceso y hacer una combinación con la parte financiera. Eso obviamente lo determina la metodología de cada entidad. ¿Qué pasa en la ejecución? Entonces aquí también tenemos que obtener evidencia suficiente y adecuada, igualito que en IAS, y aquí lo que le debe permitir es al equipo o al revisor fiscal para poder determinar unas pruebas selectivas y poder llegar a concluir si el sistema de control interno es eficiente o no. Entonces, primero hay que conocer la materia objeto del encargo, que en este caso es el sistema de control interno. Hay que valorar los riesgos de incorrección material que puede llegar a originarse, y noten que allí lo podemos hacer a través de las técnicas de auditoría. O sea, podemos utilizar todo lo que está en la NIA 500, que son los temas de inspección, observación, confirmación, recálculo, reejecución, y eso lo hemos mencionado en muchas oportunidades desde el Consejo. El hecho de que los temas de fiscalización no tengan normas específicas, usted puede utilizar las normas de auditoría para obtener evidencia. O sea, este es un tema que es bastante válido, y obviamente estamos utilizando una herramienta técnica para obtener la evidencia. Aplicamos los procedimientos que se requieren y al final evaluamos la suficiencia que tiene ese sistema de control interno en la mitigación de riesgos, y ahí usted como revisor fiscal debe concluir si sus pruebas dan que es
eficiente o no eficiente, o eficaz o no eficaz, o concluye obviamente sobre el sistema de control interno. Por eso, los elementos de aseguramiento del control, noten que tienen 4 elementos que se dan perfectamente en el ejercicio de la revisión fiscal. El asunto principal, que es la evaluación del control interno. El criterio, aquí creo que sí es importante hacer ese énfasis. Noten que no hay ninguna norma en Colombia que obligue al contador o al revisor fiscal a aplicar un sistema específico. La mayoría aplican COSO. Entonces, eso significa que esta herramienta o este estándar líder podría ser aplicable. Entonces, esto es parte de lo que el auditor o el revisor fiscal tiene que definir su metodología, y es: yo cómo quiero evaluar el sistema de control interno de una entidad. Voy a adoptar COSO, pues esa es la metodología que va a utilizar, pero podría utilizar COCO, el canadiense, o KIN, o Cadbury, o el informe de evidencia de España, cualquiera de estos, pero eso tiene que estar incluido entre la metodología. Y noten, no importa en la metodología que tenga su cliente. O sea, su cliente podría tener también cualquiera de estos sistemas, inclusive Messi, porque es una entidad gubernamental. Entonces, no importa el sistema que tenga la entidad, usted sí tiene que definir cuál va a ser su herramienta con la cual la va a evaluar. O sea, fácilmente yo podría con COSO evaluar una entidad que tenga COCO, porque es canadiense. O con COSO evaluar Messi, que por supuesto tiene la misma ascendencia. Entonces, aquí el criterio que debe utilizar el contador lo debe definir en su metodología. Lo que sugerimos es que podría ser COSO, que es como el estándar, el que por ascendencia anglosajona tenemos, razón por la cual, muy fácil, porque esto lo hemos visto desde nuestro pregrado y demás. Pero aquí vale la pena repasar otra situación que vimos al comienzo de esta charla. El gran problema, y lo que se van a enfrentar ustedes, colegas, es que la entidad no tiene una obligación de aplicar sistema de control interno, excepto las entidades cotizantes, en el caso nuestro, las entidades vigiladas por superintendencia financiera, que le obliga a tener un sistema de control interno y que eso hace parte del gobierno corporativo. Pero ustedes van a encontrar que muchas entidades no tienen una obligación, y en Colombia no existe una norma que le obligue a aplicar un tema de sistema de control interno. Entonces aquí tiene que tener mucho tacto, porque hay muchas entidades que tienen un sistema de control interno, pero no está documentado. Entonces, ojo, el hecho de que no esté documentado no significa que no exista sistema de control interno. El sistema de control interno es un tema mucho más amplio. Yo tengo que evaluar la conciencia que tienen los administradores, la manera como se ejecutan los procesos de control, la manera como la entidad está blindada, o sea, la manera como la entidad identifica los riesgos. O sea, esto es un tema que es compacto, y no el tema únicamente de documentación. Desafortunadamente, en algunos casos, nosotros confundimos que el sistema de control interno son manuales, políticas y procedimientos. No, eso es una parte integral de lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Viene un punto que es el responsable, en este caso la administración, y el destinatario, que es el máximo órgano social o los terceros que han, por supuesto, requerido la información. Por lo tanto, aquí, como lo mencionaba, pueden aplicar cualquier modelo de control interno. Eso significa que ese modelo de control interno, como mencionábamos, también tiene que estar definido en la metodología. O sea, aquí en resumen, lo que uno diría es: realmente estamos preparados, conocemos el detalle de controles, las herramientas para poder hacer la evaluación. Eso es un poco la reflexión que queríamos traer el día de hoy. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes en lo que tiene que ver con la ISAE 3000. Por lo tanto, estos últimos minutos los vamos a dejar para las preguntas que se han originado a través de esta sesión. Doctor, nos preguntan, ¿se puede utilizar solo la ISAE 3000 o el sistema COSO? Ok. Recuerden que la ISAE 3000 es la herramienta de aseguramiento. COSO es un estándar de evaluación. Así como mencioné, hay casi que cada país tiene su sistema. O sea, mencioné COSO, COCO, KIN, Cadbury, Bienot en Francia. Cada una de estas son herramientas de evaluación y de implementación, porque sirven para las dos. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que la ISAE 3000 es la herramienta que el revisor fiscal de forma obligatoria debe utilizar. Ahora, dentro de la herramienta tiene que haber un referente. Eso significa que ese referente podría ser COSO, porque claro, la ISAE 3000 no le dice cómo hacerlo, porque recuerden que la ISAE 3000 es mucho más amplia, mucho más genérica, porque dice encargo de aseguramiento distinto de información financiera histórica.
razón por la cual esto se puede aplicar para cualquier tema, no solamente para control interno, podría ser para otra materia que se denomine subyacente. Entonces, por ejemplo, para el tema de cumplimiento de un reporte a la UGPP, lo podría utilizar. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es utilice ISAE 3000 para evaluación del sistema de control interno. Ahora, ¿con qué herramienta? Eso lo define cada entidad, y en este caso la metodología que sugerimos es utilice COSO. Entonces, lo que le da realmente a la ISAE 3000 es que le dice lo que acabamos de resumir: qué es un tema de seguridad razonable, qué es seguridad moderada, qué es informe de constatación, qué es informe directo, qué procedimientos debería aplicar, qué es un subyacente, cómo debería ser la planeación, cómo debería ejecutar, cómo debería rendir el informe. Pero es tema genérico. Ahora, dependiendo, que en este caso estamos hablando de control interno, pues eso significa que lo aplica cada entidad. Entonces, la recomendación es utilice COSO usted como contador. Eso significa que en su metodología debería decir, y eso es lo que José Orlando planteaba ahora al inicio de esta charla, sobre el tema de cumplimiento, de control de calidad, eso es calidad. Cuando usted como revisor fiscal adopta y dice mi metodología para efectos de la aplicación es COSO, eso significa que cuando vaya a cualquier cliente, si usted tiene 20 clientes y 5 de ellos aplican COSO, 5 aplican COCO, 3 aplican MESI y los demás otros modelos de control interno, no pasa nada. Su metodología para efectos de evaluación, ¿cuál va a ser? COSO. Si eso es lo que adoptó en su metodología. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿La ISAE 3000 aplica para los revisores fiscales a los cuales les aplica el artículo 7 de la ley 43? No, entonces ahí tenemos que aclarar. Recordemos nuevamente, desde el decreto 302 lo que se dijo es: señor revisor fiscal, pregúntele a su entidad a qué grupo pertenece. Y entonces decía, mire, mi entidad es grupo número 1. Ah, perfecto. Eso significa que como es grupo número 1, aquí la obligatoriedad del revisor fiscal es aplicar NIAS e ISAE 3000. Entonces lo que dice la norma es: a los revisores fiscales del grupo número 1 o grupo número 2 con más de 30.000 salarios o más de 200 trabajadores, obligatoriamente tiene que aplicar ISAE para auditar información financiera e ISAE 3000, perdón, NIAS o ISAS para auditar el tema de información financiera. Y la ISAE 3000 la utiliza para evaluar el sistema de control interno, cumplimiento normativo. ¿Qué pasa si usted es un revisor fiscal que no es ni de grupo 1 ni grupo 2 grande? Pues que usted aplica el artículo 7 de la ley 43 del año 90. Y allí no es exigible y no es requerido obligatoriamente la aplicación de la ISAE 3000. Eso significa que usted aplicaría lo que dice la norma de auditoría generalmente aceptada, que es lo que usted viene aplicando desde hace 85 años, 86 años que tiene la revisora fiscal. Doctor Luis Henry Moya, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo por hoy. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales pendientes de la próxima fecha y el tema para nuestra transmisión en vivo. Muchísimas gracias.